Dos nombres bastaban para infundir miedo en Irak: Uday y Qusay Hussein. Hijos del dictador, crecieron entre palacios, ejecuciones y una educación diseñada para gobernar con violencia. Desde jóvenes fueron presentados como herederos inevitables. Uday se convirtió en símbolo de sadismo. Controlaba el deporte con torturas, secuestraba mujeres y castigaba a cualquiera que lo desafiara. Qusay, más silencioso, dirigía los servicios de seguridad. Su poder estaba en la vigilancia, en las purgas y en la represión organizada. Uno exhibía brutalidad descontrolada, el otro administraba el terror del Estado. ¿Cómo estos dos hombres lograron concentrar tanto poder siendo tan distintos? ¿Qué los convirtió en pilares de un régimen basado en miedo y obediencia? ¿Eran herederos naturales de un sistema inquebrantable o solo peones de un destino marcado por la violencia? Herederos del dictador, sangre marcada por el poder. El ascenso de Saddam Hussein a la presidencia de Irak en julio de 1979 fue el resultado de una estrategia de consolidación de poder que había iniciado mucho antes. Durante la década previa, había construido una red de control que abarcaba los servicios de inteligencia, los tribunales revolucionarios y la estructura de vigilancia del partido Ba'ath. Su llegada formal al cargo significó la institucionalización de un sistema donde ministerios, organismos de seguridad y fuerzas armadas funcionaban como piezas de un engranaje orientado a la obediencia absoluta. Desde los primeros días de su mandato, Saddam impuso la disciplina interna mediante purgas organizadas. Una de las más recordadas fue la reunión del Consejo del Mando Revolucionario, convocada poco después de su nombramiento. Allí se leyeron los nombres de militantes acusados de conspiración, quienes fueron retirados de la sala y ejecutados sin demora. El registro audiovisual de aquella sesión fue distribuido entre los cuadros del partido, dejando en claro que la lealtad incondicional sería la condición para permanecer en el poder. En este entorno de vigilancia permanente crecieron Uday y Qusay Hussein. Uday nació en Bagdad en junio de 1964, cuando su padre aún se encontraba encarcelado por actividades políticas. 2 años después llegó Qusay, también hijo de Sajida Talfa, prima y primera esposa de Saddam. La familia de Sajida pertenecía al influyente clan Tikriti, cuya red de vínculos tribales desempeñó un papel central en la estructura del régimen. Desde la infancia, ambos fueron educados en un ambiente de privilegios. Vivieron en residencias fortificadas, bajo resguardo de guardias armados, y asistieron a colegios supervisados por el partido. Su socialización no se limitó al acceso material, sino que estuvo marcada por la exposición a la violencia política. Registros judiciales posteriores señalan que presenciaron ejecuciones y castigos ordenados por su padre, como parte de un proceso deliberado de formación en la lógica del poder. Las diferencias de carácter se manifestaron pronto. Uday mostró comportamientos impulsivos, con episodios de violencia hacia compañeros y personal de servicio. Informes recopilados por opositores iraquíes en el exilio describen cómo utilizaba su condición de hijo presidencial para imponerse en la escuela mediante amenazas y agresiones. Qusay, en cambio, adoptó una postura más reservada, prefiriendo observar antes que intervenir, lo que le confería una imagen de mayor autocontrol. La exigencia paterna acompañaba estos rasgos. Saddam afirmaba que sus hijos debían ser capaces de gobernar con la misma dureza que él. La propaganda oficial reforzaba esa expectativa mostrando a Uday y Qusay en actos públicos, presentándolos como parte de una continuidad dinástica. Aunque el régimen mantenía la fachada de república, la presencia de la familia en la esfera pública proyectaba la idea de sucesión hereditaria. El diseño educativo de los hermanos estuvo dirigido a reforzar esa visión del poder. Ambos estudiaron en instituciones de élite de Bagdad y luego ingresaron en la universidad. Uday inició estudios de ingeniería, pero abandonó tras múltiples incidentes de conducta. Qusay completó la carrera de Derecho, mostrando mayor disciplina académica. Esta divergencia marcaba la diferencia entre un temperamento impulsivo y uno calculador, rasgo que se mantendría durante la adultez. Durante la guerra entre Irak e Irán, que se extendió durante casi toda la década de los 80, Saddam consolidó el relato de que la familia Hussein representaba la resistencia nacional frente a enemigos externos. Uday y Qusay aparecían en esa narrativa como símbolos de continuidad.
aunque aún sin responsabilidades oficiales. La exposición directa a episodios represivos reforzó su formación. En 1983, tras el atentado fallido contra Saddam en la localidad de Dujail, más de 300 habitantes fueron ejecutados y cientos encarcelados. Documentos judiciales posteriores indican que los hijos estuvieron presentes durante parte de las detenciones, normalizando la violencia como herramienta de gobierno. La paternidad de Saddam combinaba indulgencia material con exigencia política. A sus hijos les proporcionaba automóviles de lujo, viajes internacionales y acceso irrestricto a recursos estatales, pero al mismo tiempo los sometía a pruebas de obediencia. Funcionarios cercanos señalaron que evaluaba constantemente su temple, asegurándose de que fueran capaces de soportar presiones similares a las de cualquier miembro de su círculo de poder. En la juventud las diferencias se acentuaron. Uday adoptó un estilo de vida ostentoso, con fiestas frecuentes, consumo de alcohol y despliegues de riqueza. Mantenía una colección de vehículos deportivos y residencias en barrios exclusivos de Bagdad, rodeado de colaboradores cuya lealtad se sustentaba en beneficios materiales. Qusay, en cambio, se aproximó a los organismos de seguridad, cultivando vínculos con oficiales militares y dirigentes del partido. Para Saddam, esta dualidad no era necesariamente un inconveniente. Consideraba a Uday un instrumento útil para intimidar a la sociedad con su comportamiento imprevisible, mientras que veía en Qusay a un futuro administrador de las estructuras represivas. La experiencia de la guerra contra Irán había demostrado que la fragmentación de responsabilidades era clave para asegurar la lealtad, y en ese esquema sus hijos cumplían papeles complementarios. El levantamiento de 1991, ocurrido tras la Guerra del Golfo, marcó un cambio en la proyección pública de los hermanos. El régimen enfrentó protestas en el sur y en el norte del país, y en medio de esa crisis, Uday y Qusay empezaron a recibir responsabilidades operativas. Aunque aún bajo la supervisión directa de su padre, comenzaron a ser percibidos como actores dentro de la maquinaria del poder, más allá de simples símbolos dinásticos. El Estado policial iraquí se convirtió en un espacio donde la familia funcionaba como parte integral del aparato. La violencia y la disciplina no solo estructuraban la vida política, sino también la dinámica doméstica. Saddam concebía a sus hijos como herederos biológicos y al mismo tiempo como piezas funcionales del sistema de control. La relación entre ambos estuvo marcada por la rivalidad. Uday buscaba imponerse con despliegues de fuerza y lujo, mientras Qusay consolidaba su influencia desde la discreción y la cercanía con los órganos de seguridad. Esta diferencia de estilos definió los roles que cada uno adoptaría en los años siguientes, cuando pasaron a convertirse en figuras centrales del régimen con responsabilidades directas en la preservación del sistema instaurado por su padre. El príncipe del sadismo, el deporte convertido en tormento. El ascenso de Uday Hussein en la vida pública iraquí comenzó en la segunda mitad de la década de los 80, cuando su padre lo colocó al frente de instituciones que combinaban deporte, propaganda y control social. Con poco más de 20 años fue nombrado jefe del Comité Olímpico Nacional de Irak y poco después asumió la dirección de la Asociación de Fútbol. Aquellos cargos le otorgaron un poder considerable en un país donde el deporte, y en particular el fútbol, constituía una fuente de orgullo colectivo. La función de estas instituciones dejó de estar vinculada al desarrollo atlético y pasó a convertirse en un mecanismo de vigilancia y disciplinamiento político. El nombramiento no respondía a méritos ni a experiencia administrativa. Saddam Hussein veía en el deporte un instrumento útil para reforzar el prestigio nacional y en su hijo mayor un medio para vincular el apellido familiar con los triunfos internacionales. La obediencia de los atletas era presentada como ejemplo para el resto de la sociedad. La popularidad del fútbol permitía exhibir al hijo presidencial como figura de autoridad, asociada al sacrificio que el régimen exigía a la población. Desde el inicio de su gestión, Uday implantó un régimen disciplinario caracterizado por castigos físicos y psicológicos. Entre ellos, el más común era la falaca, consistente en azotar la planta de los pies con varas o cables eléctricos.
Informes posteriores de organismos internacionales recogieron testimonios de deportistas que relataron cómo eran obligados a entrenar inmediatamente después de recibir estos golpes, lo que ocasionaba lesiones graves. Otro método documentado fue la obligación de patear pelotas de cemento durante horas, provocando fracturas y daños permanentes en músculos y articulaciones. Estas prácticas se aplicaban bajo órdenes directas de Uday, con el propósito de infundir temor y garantizar su misión. Las instalaciones del Comité Olímpico se transformaron en espacios de detención clandestina. En los sótanos del edificio principal en Bagdad existían salas donde se aplicaban descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y golpes con tubos metálicos. Los afectados no eran solo atletas, sino también entrenadores, médicos deportivos y funcionarios acusados de deslealtad. En este contexto se registró el caso de un futbolista que fue secuestrado de su cama y trasladado a la sede del comité, donde permaneció varios días sometido a castigos con cables eléctricos, privación de alimentos y torturas adicionales en dependencias presidenciales. Los relatos coinciden en que fue arrastrado sobre superficies ásperas, obligado a rodar en arena contaminada para infectar sus heridas y sumergido en aguas residuales en un proceso de degradación sistemática. El control de la Asociación de Fútbol amplificó el alcance de Uday. La selección nacional y los clubes más importantes eran seguidos con atención en todo el país, lo que convertía cada derrota en un asunto de Estado. En torneos internacionales, los malos resultados se interpretaban como afrentas personales. Durante la Copa Asiática de Naciones de 1996, tras la eliminación del equipo iraquí, varios jugadores fueron encarcelados y golpeados por orden directa del dirigente. La represión se extendió al ámbito periodístico. Los reporteros deportivos estaban sujetos a censura estricta, ya que cualquier crítica era considerada una ofensa a la familia Hussein. Periódicos que intentaron cuestionar decisiones técnicas fueron clausurados, y periodistas que publicaron artículos incómodos fueron detenidos o desaparecieron. Algunos reaparecieron semanas después con señales evidentes de tortura, otros nunca volvieron. El periodismo deportivo se convirtió en un espacio donde solo era posible elogiar al régimen. Los entrenadores también estuvieron bajo presión. Técnicos extranjeros que trabajaron en Irak durante los 80 y 90 relataron después que recibían instrucciones detalladas sobre alineaciones y tácticas, bajo amenaza de represalias si los resultados no eran los esperados. Los técnicos locales enfrentaban un riesgo aún mayor. Las sanciones podían incluir golpes, detención o pérdida de sus puestos. El control del deporte se convirtió así en una extensión del aparato represivo, con Uday como figura central. El comportamiento violento de Uday trascendía lo deportivo y se manifestaba en otros escenarios. En 1988, durante una recepción oficial en honor a la esposa del presidente egipcio Hosni Mubarak, golpeó hasta la muerte a Kamel Hanna Gegeo, mayordomo personal de Saddam, a quien acusó de facilitarle a su padre una relación extramarital. El asesinato, cometido públicamente con un arma blanca, generó un incidente diplomático que obligó a Saddam a retirarlo temporalmente de la escena pública. Como medida disciplinaria, Uday fue enviado a Suiza con un cargo en la embajada iraquí, pero su estancia resultó breve debido a nuevos episodios de violencia. A pesar de este antecedente, Uday regresó a Bagdad y recuperó influencia. La violencia, en lugar de limitar su carrera, se convirtió en un rasgo distintivo de su ejercicio de poder. Acumuló automóviles de lujo, propiedades y armas, mientras ampliaba su red de control en torno a la importación de material deportivo y la organización de competiciones. Empresarios, entrenadores, jugadores y periodistas dependían de su aprobación. El deporte pasó a ser un escenario de autoridad personalista, ejercida sin rendición de cuentas. A finales de los 80 y comienzos de los 90, su nombre se había convertido en sinónimo de temor en el ámbito deportivo iraquí. Aunque el régimen prohibía críticas internas, los testimonios de exiliados que lograron escapar comenzaron a difundirse en medios árabes y occidentales, revelando detalles sobre la represión en el Comité Olímpico y en la Asociación de Fútbol. Estos informes contribuyeron a consolidar la imagen de Uday como un dirigente imprevisible y brutal. El contraste con su hermano Qusay se hacía cada vez más evidente.
Mientras este último cultivaba relaciones con los servicios de seguridad y proyectaba una imagen de control y cálculo, Uday era percibido como inestable y propenso a explosiones de violencia. Sin embargo, su condición de hijo mayor le aseguraba un lugar preferente en las aspiraciones sucesorias de Saddam. El control del deporte, aunque secundario en términos políticos, le otorgaba visibilidad nacional e internacional. El régimen lo mostraba en ceremonias y competiciones, reforzando la percepción de que la familia Hussein se mantenía en la cúspide del poder. La acumulación de privilegios y la ausencia de límites disciplinarios consolidaron un perfil contradictorio. Uday era simultáneamente un símbolo de poder y una figura asociada al descontrol. Su autoridad no provenía de logros deportivos ni de capacidad administrativa, sino del uso sistemático de la violencia como medio de gobernanza. Para la sociedad iraquí, su presencia significaba la posibilidad constante de arbitrariedad, una extensión del sistema instaurado por Saddam, pero con un sello personal que combinaba ostentación, brutalidad y miedo. Imperio de placer y horror. El reino oculto de Uday. El poder de Uday Hussein no se limitó al deporte. A lo largo de los años 90, su influencia se expandió hacia un sistema paralelo de control basado en el secuestro, la explotación sexual y el uso de la violencia como herramienta de dominación. Su figura pasó a estar asociada con la utilización de drogas, la coerción mediante grabaciones de video y la construcción de un entorno donde la impunidad estaba asegurada por su condición de hijo presidencial. Los testimonios de exiliados, periodistas y organismos de derechos humanos señalan que desarrolló un patrón sistemático de secuestros en distintos escenarios sociales. Las bodas eran uno de los espacios donde su presencia resultaba temida. Guardias armados interrumpían ceremonias para exigir la participación de la novia o de otras mujeres en la celebración. La negativa implicaba, con frecuencia, el rapto de la mujer o castigos violentos contra el esposo o familiares. A comienzos de 2003 se registró un caso en Bagdad en el que una joven fue retirada de la ceremonia con el vestido puesto y trasladada directamente a una de sus residencias. Abbas al-Janabi, secretario personal de Uday durante más de una década, describió estos incidentes como habituales y parte del entretenimiento del dirigente. Las universidades constituían otro escenario de reclutamiento forzoso. Emisarios de Uday recorrían los campus de Bagdad para identificar mujeres jóvenes. La negativa a sus requerimientos podía traducirse en sanciones para las familias que perdían empleos estatales o eran objeto de investigaciones por supuesta deslealtad política. En las calles, el procedimiento era aún más directo. Vehículos de lujo con escoltas interceptaban a las mujeres y las llevaban por la fuerza. Una vez bajo su control, las víctimas eran sometidas a drogas y alcohol para anular la resistencia. Las agresiones eran grabadas en video y posteriormente utilizadas como herramienta de chantaje. En una sociedad donde el honor familiar desempeñaba un papel central, la amenaza de difundir esas grabaciones aseguraba silencio y obediencia. El control se extendía más allá de las mujeres directamente afectadas, alcanzando a familias enteras, que quedaban subordinadas a la voluntad de Uday mediante presiones económicas y políticas. Testimonios de colaboradores que desertaron describieron habitaciones en sus residencias equipadas con cámaras ocultas destinadas a este fin. Las mansiones de Uday incluían áreas destinadas a lo que él llamaba harenes. Eran espacios acondicionados para mantener a varias mujeres bajo vigilancia. Algunas permanecían semanas, otras solo unos días, siempre en condiciones de silencio forzado. Las víctimas provenían de diferentes entornos, hijas de funcionarios de alto rango, utilizadas como medio de presión sobre sus familias, y mujeres de orígenes más modestos secuestradas directamente en la vía pública. Excolaboradores relataron que almacenaba grandes cantidades de material pornográfico importado y drogas recreativas, que combinaba con fiestas privadas en las que participaban amigos y allegados. Según el testimonio de al-Janabi, hacia sus 30 años comenzó a interesarse en niñas muy jóvenes, a quienes se embriagaba y drogaba antes de agredirlas, grabando siempre las escenas. La violencia de Uday no se restringió al ámbito sexual. En 1988 protagonizó un asesinato en plena recepción oficial.
Durante un evento en honor a Susan Mubarak, esposa del presidente egipcio, atacó a Kamel Hanna Gegeo, mayordomo personal de Saddam Hussein. Lo acusaba de haber facilitado a su padre una relación extramarital con Samira Shabandar, lo que afectaba a la madre de Uday. En presencia de invitados y diplomáticos, Gegeo recibió múltiples golpes con un objeto metálico hasta morir. El incidente provocó un conflicto diplomático que obligó a Saddam a intervenir. Su hijo fue detenido brevemente y enviado a Suiza, donde ocupó un cargo en la embajada iraquí en Ginebra. La estadía fue corta. Nuevos episodios de violencia precipitaron su regreso a Bagdad. En diciembre de 1996, Uday sufrió un atentado en la capital iraquí mientras conducía uno de sus automóviles deportivos. Fue emboscado por un grupo armado que abrió fuego contra él, impactándolo en múltiples ocasiones. Trasladado al hospital, Ibn Sina fue sometido a cirugías extensas, pero quedaron proyectiles incrustados en su columna que no pudieron ser retirados. Sobrevivió, aunque con una cojera permanente y limitaciones de movilidad. El ataque fue atribuido por algunos a grupos opositores chiitas y por otros a rivalidades internas del aparato de seguridad. Más allá de su origen, el episodio redujo su capacidad para proyectar la imagen de energía y dominio que lo había caracterizado. Durante la recuperación recurrió a médicos extranjeros y a tratamientos alternativos. Entre ellos destacó la visita del hipnotizador estadounidense Larry Garrett, quien trabajó con él en Bagdad en 2001 para aliviar el dolor crónico y los problemas de movilidad. Garrett relató posteriormente las sesiones en libros publicados en Occidente, describiendo a Uday como un hombre orgulloso y cortés en el trato, aunque sometido a episodios de violencia fuera de su control profesional. Hasta mediados de los 90, Uday era considerado el heredero natural de Saddam Hussein por su condición de primogénito y por su alta exposición en medios. Sin embargo, tras el atentado de 1996, su posición comenzó a debilitarse. La incapacidad física, sumada a la percepción de inestabilidad y exceso, llevó a Saddam a favorecer progresivamente a Qusay como figura más apta para la sucesión. La pérdida de protagonismo no significó la desaparición de su poder. Mantuvo el control del Comité Olímpico, amplió su influencia en medios de comunicación y negocios, y en 1995 creó los Fedayeen Saddam, una milicia paramilitar que funcionaba como fuerza personal. Sus integrantes vestían uniformes negros inspirados en símbolos de la cultura popular y ejecutaban operaciones que combinaban violencia represiva con exhibición propagandística. Bajo su mando, estas fuerzas realizaron ejecuciones públicas y campañas de intimidación contra opositores. Los métodos de represión asociados a Uday incluyeron torturas con antorchas de soldador aplicadas contra los rostros de prisioneros, encierros prolongados en ataúdes como forma de castigo psicológico y ejecuciones ejemplares. Tras la Primera Guerra del Golfo, visitó centros de detención donde supervisó personalmente castigos a prisioneros chiítas, llegando a utilizar un taladro eléctrico como instrumento de ejecución. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por un incremento en el consumo de drogas y alcohol, acompañado de un uso más frecuente de sus harenes privados. La documentación reunida tras la caída del régimen mostró que entre finales de los 90 y la invasión de 2003, su violencia se intensificó. A nivel interno, se había convertido en un obstáculo para la estabilidad del régimen, pero la estructura familiar y la ausencia de contrapesos políticos permitieron que continuara actuando sin restricciones. El arquitecto invisible, la sombra que sostuvo el régimen. El ascenso de Qusay Hussein dentro de la estructura del régimen fue gradual y meticuloso, en contraste con la exposición pública y errática de su hermano mayor. Desde finales de la década de los 80 comenzó a recibir cargos vinculados a la seguridad interna, especialmente en aquellos organismos cuya misión era garantizar la protección del presidente y desarticular cualquier intento de oposición. Mientras Uday se hacía visible en escenarios deportivos y en episodios de violencia impredecible, Qusay construía un poder más silencioso pero decisivo para la supervivencia del sistema. En 1988 fue designado director de Al-Amn al-Qas, la seguridad especial, uno de los brazos más sensibles del aparato de inteligencia iraquí.
Esta institución tenía como función principal resguardar al presidente, supervisar la lealtad de la Guardia Republicana y asegurar el control interno del círculo gobernante. Bajo la dirección de Qusay, la Seguridad Especial adquirió autonomía presupuestaria y operativa. La selección de sus miembros se realizaba bajo criterios de confianza personal y pertenencia tribal, reforzando la primacía del clan Tikriti en las estructuras del poder. El cargo le otorgó acceso directo a la información más sensible del Estado. Recibía reportes diarios sobre ministros, oficiales y dirigentes del partido Ba'ath, lo que lo convirtió en pieza central del sistema de vigilancia. Desde esa posición cultivó una imagen de administrador eficiente, en oposición a la notoriedad escandalosa de su hermano. La gestión discreta, basada en el control y la supervisión, fortaleció su influencia sin necesidad de proyección pública. Con el tiempo, extendió su control hacia el Mukhabarat, el servicio de inteligencia que formalmente dependía de la Oficina de Seguridad Nacional, pero que en la práctica respondía a su supervisión en las operaciones más delicadas. El Mukhabarat se encargaba de la represión contra opositores tanto dentro como fuera de Irak. Bajo su órbita se organizaron operaciones de espionaje, vigilancia y asesinatos selectivos en el extranjero. Se documentaron acciones en Jordania, Líbano y varios países europeos, dirigidas contra exiliados que intentaban organizar movimientos de resistencia. La coordinación entre Al-Aman al-Qas y el Mukhabarat consolidó un entramado represivo que situaba a Qusay en el centro de la toma de decisiones en materia de seguridad. Durante los 90, este sistema ejecutó operaciones de eliminación de insurgentes chiitas en el sur y de militantes kurdos en el norte, reforzando el control territorial del régimen. La Guerra del Golfo de 1991 marcó un punto de inflexión. Tras la retirada de Kuwait, estallaron insurrecciones chiitas en el sur y levantamientos kurdos en el norte. Durante esas semanas, amplias zonas escaparon temporalmente al control central. Qusay dirigió personalmente la represión utilizando unidades de la Guardia Republicana y de la Seguridad Especial. Las operaciones incluyeron bombardeos aéreos, uso de artillería pesada y ejecuciones sumarias. En ciudades como Karbala y Nayaf, los informes internacionales describieron destrucción de barrios residenciales, ataques a santuarios y fusilamientos de prisioneros. En el norte, las operaciones contra los kurdos provocaron un éxodo masivo hacia la frontera con Turquía. Aldeas enteras fueron demolidas y los desplazamientos forzados se combinaron con ataques aéreos. La represión dejó una huella de destrucción que consolidó la imagen de Qusay como responsable directo de la aplicación de las medidas más severas del régimen. Después de los levantamientos, implementó una estrategia adicional contra las comunidades chiitas del sur. Los pantanos mesopotámicos, situados entre el Tigris y el Éufrates, habían servido como refugio para insurgentes y disidentes. Bajo directrices de Qusay, el régimen emprendió un proyecto de drenaje a gran escala. Se construyeron diques y canales que desviaron el curso de los ríos, reduciendo drásticamente la superficie inundada. El objetivo era privar a los opositores de un santuario natural y desarticular las comunidades de los árabes de los pantanos. El impacto fue devastador. En menos de una década, el área pantanosa perdió la mayor parte de su extensión, obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares y provocando la destrucción de un ecosistema milenario. Las operaciones de drenaje se complementaron con ataques directos contra aldeas, incendios de viviendas y ejecuciones. La estrategia representó un proceso de desarraigo cultural y social ejecutado bajo la supervisión directa de la Seguridad Especial. Durante la misma década, Qusay amplió su influencia a través del Consejo de Seguridad Nacional. Desde allí coordinaba a todas las agencias de inteligencia y a las Fuerzas Armadas, articulando una red que integraba al Ejército, la Guardia Republicana, el Mukhabarat y la propia Seguridad Especial. Su capacidad de decisión lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de Irak en términos operativos, con autoridad solo superada por la de su padre. Paralelamente, desempeñó un papel fundamental en la administración del programa Petróleo por Alimentos, instaurado por Naciones Unidas en 1996 como medida para aliviar la crisis humanitaria derivada de las sanciones internacionales.
Qusay controlaba la asignación de contratos, las importaciones y la distribución, lo que permitió desviar recursos hacia la élite gobernante y consolidar redes de lealtad. Este manejo no solo garantizó la supervivencia financiera del régimen, sino que también le otorgó una base propia de poder económico. La combinación de control represivo y gestión de recursos lo posicionó como heredero preferido a medida que Uday quedaba marginado. Tras el atentado de 1996, que debilitó físicamente a su hermano y ante la percepción de su comportamiento errático, Saddam comenzó a confiar en Qusay como figura más estable. Informes de inteligencia de finales de los 90 coincidían en que, aunque Uday conservaba cargos formales, era Qusay quien realmente ejercía el control sobre las instituciones clave. El contraste entre los hermanos resultaba evidente. Uday encarnaba la violencia visible y la arbitrariedad. Qusay representaba la organización sistemática del aparato represivo. Su relación con mandos militares y su control sobre la Guardia Republicana reforzaban su legitimidad como sucesor. Saddam, consciente de la necesidad de preservar la estabilidad del régimen frente al aislamiento internacional, confió en él como garante de continuidad. Qusay no buscó protagonismo mediático ni cultivó una imagen pública llamativa. Su poder residía en la capacidad de emitir órdenes, dirigir operaciones y distribuir recursos. Su discreción, sumada a la eficacia con la que administraba el sistema de seguridad, consolidó la percepción de que era el verdadero arquitecto del control interno del país. No era la figura más conocida ante la población, pero sí la más influyente en la preservación del régimen durante sus últimos años de existencia. Dos sombras sobre Irak, el país atrapado entre hermanos. El régimen de Saddam Hussein encontró en sus dos hijos un equilibrio funcional entre la violencia inmediata y la represión organizada. Uday representaba la brutalidad abierta, mientras que Qusay consolidaba un sistema de control estructurado a través de los organismos de seguridad. Esta dualidad definió la vida en Irak durante la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo, cuando la arbitrariedad personal y la vigilancia institucional se combinaron en un mismo aparato de dominación. Uday fue la encarnación del poder visible y desmedido. Su presencia en la vida pública se asociaba con episodios de violencia en espacios cotidianos, secuestros, castigos en el ámbito deportivo, asesinatos impulsivos y exhibiciones de riqueza. La imprevisibilidad de su conducta mantenía a la sociedad en alerta permanente. El mensaje era claro. Cualquier encuentro fortuito con el hijo del presidente podía tener consecuencias fatales, sin posibilidad de amparo legal. Qusay actuaba desde las estructuras del Estado. Al frente de la seguridad especial, el Mukhabarat y la Guardia Republicana, garantizaba un control constante de la población. Su poder no dependía de gestos visibles, sino de redes permanentes de vigilancia, detenciones y castigos. La amenaza era doble. De un lado, la violencia arbitraria de Uday. Del otro, la maquinaria represiva organizada bajo la supervisión de Qusay. Lejos de competir en este período, los hermanos se complementaban, uno sembrando miedo con acciones espectaculares y el otro asegurando que ninguna oposición pudiera articularse. En 1995, Uday fundó los Fedayeen Saddam, una milicia paramilitar concebida como fuerza personal y como instrumento de intimidación social. Reclutados entre jóvenes leales y miembros de tribus vinculadas al clan presidencial, los Fedayines operaban fuera de la cadena militar formal. Su entrenamiento incluía castigos físicos extremos y la exigencia de obediencia total a la familia Hussein. Los uniformes negros y las demostraciones públicas de violencia formaban parte de su identidad y funcionaban como mecanismo propagandístico. Estas unidades patrullaban calles, realizaban redadas y castigaban a ciudadanos acusados de desobediencia. Entre sus prácticas figuraban decapitaciones en público, torturas filmadas y castigos colectivos contra familias enteras. Los fedayines también utilizaban métodos de escarmiento visibles, como marcar con hierros candentes la frente de desertores del ejército, amputar orejas a comerciantes acusados de especulación o flagelar a jóvenes sorprendidos en violaciones de toques de queda. Los actos eran ejecutados en plazas y mercados para garantizar el efecto ejemplarizante,
Mientras tanto, Qusay administraba la Guardia Republicana y la Guardia Republicana Especial, las unidades mejor equipadas y más leales del régimen. Estas fuerzas funcionaban como un ejército paralelo, con privilegios salariales y acceso a armamento moderno. Su fidelidad se aseguraba mediante un sistema de ascensos y nombramientos controlado directamente por Qusay, quien seleccionaba a los oficiales en función de su lealtad personal y sus vínculos tribales. La estructura estaba diseñada para responder únicamente al presidente y a su hijo. El papel de estas fuerzas fue decisivo en la represión de las insurrecciones de 1991, tras la Guerra del Golfo. La Guardia Republicana participó en la recuperación de ciudades rebeldes en el sur y el norte mediante bombardeos, ejecuciones masivas y destrucción deliberada de barrios enteros. En el sur, comunidades chiitas fueron deportadas hacia campos de internamiento en el centro del país. En el norte, aldeas kurdas fueron arrasadas, forzando el desplazamiento de miles de personas hacia las montañas y las fronteras. En Bagdad y sus alrededores, la Guardia Republicana cumplía además funciones preventivas frente a cualquier intento de golpe de Estado. Controlaba accesos a palacios presidenciales, centros de comunicación y depósitos de armamento estratégico. Este control absoluto reforzaba la condición de Qusay como heredero, al ser garante de la estabilidad militar del régimen. El sistema de vigilancia alcanzaba la vida cotidiana de la población. Informantes del partido y de los servicios de inteligencia operaban en escuelas, universidades, oficinas públicas y barrios residenciales. Un comentario considerado crítico podía derivar en detenciones, interrogatorios y torturas. Esta red de control extendía la presencia del régimen hasta el ámbito doméstico. Las universidades eran un objetivo prioritario. Profesores y estudiantes sospechosos de simpatizar con movimientos opositores eran denunciados y sometidos a sanciones. Lugares de culto también eran objeto de supervisión, especialmente en regiones chiitas, donde sermones críticos podían conducir a clausuras de mezquitas y desaparición de líderes religiosos. En zonas rurales, las fuerzas de seguridad actuaban de manera conjunta con los fedayines, aplicando castigos colectivos a aldeas enteras acusadas de colaborar con insurgentes. Los espacios comerciales y mercados eran igualmente vigilados. Agentes encubiertos escuchaban conversaciones y registraban expresiones de descontento. Comerciantes acusados de criticar al régimen enfrentaban sanciones económicas o la pérdida de sus negocios. Escuelas primarias enseñaban consignas de lealtad al partido y los niños eran alentados a reportar lo que escuchaban en sus hogares. La desconfianza penetraba en las relaciones familiares y comunitarias. Los hospitales, bajo supervisión de los servicios de seguridad, también se integraban al sistema de control. Médicos estaban obligados a informar sobre lesiones que pudieran vincularse con actividades opositoras. Pacientes con heridas de bala o fracturas sospechosas eran interrogados antes de recibir atención. El personal médico que se negara a colaborar enfrentaba detenciones o la suspensión de licencias profesionales. La vida en Irak estuvo marcada por esta dualidad represiva. Uday representaba el poder arbitrario capaz de irrumpir en cualquier ámbito social, mientras que Qusay garantizaba la continuidad del sistema a través de organismos militares e instituciones de inteligencia. Para los ciudadanos comunes, el peligro podía provenir tanto de un encuentro casual con el hijo mayor como de la vigilancia estructurada del menor. La población desarrolló estrategias de supervivencia que incluían evitar concentraciones públicas, restringir conversaciones telefónicas y enseñar a los hijos normas de silencio. Comerciantes exhibían retratos del presidente en sus tiendas y practicaban expresiones automáticas de lealtad. Mujeres modificaban rutinas diarias para reducir la posibilidad de encuentros con Uday o sus subordinados. Las familias vivían bajo la certeza de que cualquier acción podía atraer la atención de uno de los dos polos de poder. En la práctica, la sociedad iraquí se encontraba atrapada entre dos formas de violencia: la imprevisible y personal de Uday y la sistemática e institucionalizada de Qusay. Esta combinación impedía cualquier forma de organización independiente. El régimen no descansaba únicamente sobre la figura de Saddam, sino en la interacción de sus hijos como ejecutores complementarios de un sistema que se infiltraba en todos los aspectos de la vida nacional. La cacería implacable, la traición que quebró la lealtad.
La invasión de Irak en marzo de 2003 marcó el inicio del colapso del sistema construido por Saddam Hussein y su círculo más cercano. El 20 de marzo comenzó la operación militar encabezada por Estados Unidos con una campaña aérea denominada Conmoción y Pavor. Los bombardeos masivos tenían como objetivo paralizar la capacidad de respuesta del régimen mediante ataques simultáneos sobre Bagdad y otras ciudades estratégicas. Las fuerzas terrestres de la coalición avanzaron desde el sur, enfrentando resistencia dispersa que no logró frenar su avance hacia la capital. El 9 de abril, Bagdad cayó. Las imágenes de la estatua de Saddam Hussein derribada en la Plaza Firdos se difundieron en todo el mundo como símbolo del fin de una era. Sin embargo, ni el presidente ni sus hijos fueron capturados en la ofensiva inicial. El aparato estatal se desmoronó en cuestión de días, las unidades militares regulares desaparecieron y la Guardia Republicana, bajo mando de Qusay, fue incapaz de sostener la defensa de la capital. Ante el vacío de poder, Estados Unidos elaboró un sistema de búsqueda que combinaba identificación operativa con presión psicológica, un mazo de 55 cartas que representaban a los dirigentes más buscados. Saddam figuraba como as de picas, Uday como as de corazones y Qusay como as de tréboles. La baraja, distribuida entre las tropas, servía tanto para facilitar la identificación de los fugitivos como para mostrar que la captura de la familia Hussein era prioritaria. El incentivo económico también se convirtió en una herramienta. Se ofrecieron $15 millones por información que condujera a la captura de cada uno de los hijos de Saddam. La cifra buscaba romper la lealtad tribal y familiar que había protegido al clan durante décadas. En un país empobrecido por las sanciones, la suma equivalía a más de lo que una familia podía imaginar acumular en generaciones, generando un estímulo poderoso para la colaboración. Tras la caída de Bagdad, Uday y Qusay intentaron reorganizarse. Informes de inteligencia indican que en abril se trasladaron hacia el norte, confiando en las redes tribales construidas durante años. En las primeras 72 horas de bombardeos habían cambiado de ubicación más de 10 veces, utilizando patrones diseñados en ejercicios secretos practicados con anterioridad. Uno de los planes principales consistió en escapar hacia Siria. Un convoy en el que viajaban trató de cruzar la frontera en Al-Qaim, pero fue obligado a regresar. Damasco, presionada internacionalmente, negó el ingreso. El 15 de abril, a través de canales diplomáticos, Siria notificó que brindar asilo a los Hussein sería interpretado como un acto de guerra. La negativa frustró la ruta más viable de escape. Ante la imposibilidad de salir del país, recurrieron a la red de casas seguras que la familia había preparado con antelación. Estas residencias estaban situadas en zonas rurales y urbanas, protegidas por clanes leales. Contaban con provisiones para varios meses, armas, sistemas de comunicación y vehículos modificados. Su construcción había implicado una inversión millonaria y el trabajo de miles de personas, eliminadas posteriormente para mantener el secreto. Durante semanas, los hermanos se desplazaron entre distintos refugios, permaneciendo poco tiempo en cada uno. Utilizaban convoyes de vehículos idénticos con dobles corporales para confundir a la vigilancia aérea. Algunos automóviles, como los sedanes civiles utilizados en Bagdad y Mosul, tenían blindaje artesanal y equipos de comunicación encriptada ocultos bajo apariencia común. Los servicios de inteligencia estadounidenses intensificaron el rastreo. Se emplearon informantes locales, monitoreo satelital de consumos eléctricos, intercepción de comunicaciones y análisis de movimientos financieros. Sin embargo, Qusay había anticipado estas técnicas y prohibido el uso de dispositivos electrónicos, confiando en mensajeros a pie. La cautela complicó la labor de los equipos de búsqueda. En mayo de 2003 se registraron cientos de reportes que afirmaban avistamientos de los fugitivos en distintas ciudades, desde Basora hasta el Kurdistán. Cada pista requería verificación mediante operaciones encubiertas, reconocimiento fotográfico y análisis de inteligencia, lo que consumía recursos importantes y retrasaba resultados. Finalmente, la persecución se concentró en Mosul. La ciudad, uno de los principales centros del norte, albergaba comunidades árabes suníes con lazos tribales vinculados al régimen. Durante la década de los 90,
Qusay había invertido recursos para consolidar Mosul como bastión seguro, dirigiendo contratos hacia empresarios locales y estableciendo vínculos matrimoniales estratégicos entre familias de Tikrit y clanes de la región. En Mosul, los hermanos se refugiaron en una residencia de Nawaf al-Zaidan, miembro de una familia influyente y colaborador del régimen desde finales de los 90. Al-Zaidan había demostrado capacidad para comerciar con bienes prohibidos durante las sanciones gracias a conexiones familiares transfronterizas. Su reputación de discreción lo convertía en anfitrión confiable para la familia Hussein. La villa contaba con características de seguridad específicas, muros reforzados, ventanas resistentes a impactos y un túnel de escape conectado al sistema de drenaje municipal. El diseño permitía resistir asaltos convencionales y ofrecía rutas alternativas de evacuación. Estas precauciones reflejaban el nivel de planificación con que la familia había concebido sus refugios. Sin embargo, la lealtad tribal fue erosionada por la presión militar y las recompensas. Nawaf al-Zaidan, consciente del valor de la información que poseía y de los riesgos de proteger a los Hussein, estableció contacto con fuerzas estadounidenses. Su decisión respondió a una combinación de incentivos, la posibilidad de recibir $30 millones y la expectativa de obtener protección frente a represalias futuras. El 19 de julio se produjo el primer contacto a través de Jalil al-Masri, comerciante textil con vínculos con tropas estadounidenses. En una conversación aparentemente rutinaria mencionó que un conocido albergaba a personas de alto valor. Las referencias a dos hermanos y la descripción de sus características despertaron inmediato interés. Al día siguiente, un oficial de inteligencia se reunió con al-Masri en un café del centro de Mosul. Allí recibió detalles específicos que confirmaban la veracidad de la información: cicatrices en el cuerpo de Uday, rutinas de medicación, la presencia de un adolescente y descripciones precisas de la vivienda utilizada como refugio. Estas pruebas eran imposibles de inventar sin acceso directo a los fugitivos. La credibilidad establecida dio inicio a las negociaciones. Al-Zaidan exigió el pago íntegro de la recompensa, la evacuación de su familia y garantías de seguridad bajo nueva identidad. Estados Unidos aceptó las condiciones en pocas horas, reconociendo el valor estratégico de la colaboración. Con ello se selló el destino de Uday y Qusay, quienes hasta ese momento habían logrado evadir la captura gracias a un sistema de protección que comenzaba a fracturarse bajo la presión de recompensas y del colapso del régimen. La última batalla, Mosul, tumba del linaje Hussein. En julio de 2003, la persecución contra Uday y Qusay Hussein culminó en una operación militar que se desarrolló en la ciudad de Mosul. La villa donde se refugiaban había sido preparada como un punto fortificado. En su interior había fusiles automáticos, municiones y granadas de mano. Las ventanas estaban reforzadas con muebles pesados y los ocupantes habían decidido resistir cualquier intento de captura. Además de los dos hijos de Saddam Hussein, se encontraban Mustafa, hijo adolescente de Qusay, y Abid Hamid Mahmoud, guardaespaldas veterano de la Guardia Republicana. En la mañana del 22 de julio, vehículos blindados convergieron sobre el barrio Al-Fala desde varias direcciones. A media mañana, las temperaturas elevadas añadían dificultad física a la operación. El Task Force 20 completó el cerco en menos de una hora. Vehículos de combate Bradley bloquearon todas las rutas de escape, francotiradores se posicionaron en techos cercanos y helicópteros de reconocimiento transmitían imágenes en tiempo real al centro de mando. El primer intento de negociación se realizó mediante altavoces. Un traductor iraquí-estadounidense comunicó a los ocupantes que estaban rodeados y que debían rendirse. La respuesta fue inmediata. Un disparo desde una ventana impactó contra el blindaje de un Bradley. El gesto confirmó la decisión de resistir. El comandante de la operación, coronel Joe Anderson, autorizó el inicio del enfrentamiento. La primera fase se caracterizó por fuego cruzado entre los rifles automáticos de los defensores y las ametralladoras montadas de las fuerzas estadounidenses. Los ocupantes utilizaban muebles como barricadas y disparaban desde posiciones calculadas. Mustafa, con apenas 14 años, manejaba un rifle automático con disciplina notable, controlando un flanco del edificio.
Su entrenamiento previo le permitía ejecutar disparos precisos que obligaban a los atacantes a extremar precauciones. Minutos después, una granada lanzada desde el segundo piso explotó cerca de un equipo que intentaba acercarse a la entrada principal. 2 soldados resultaron heridos y fueron evacuados bajo fuego. La resistencia obligó a las fuerzas estadounidenses a elevar el nivel de fuerza empleada. Hacia el mediodía se dispararon misiles TOW contra la estructura. El primero abrió una brecha en el muro y provocó el colapso parcial de parte del techo. Sin embargo, los ocupantes habían previsto escenarios de este tipo y se desplazaron hacia áreas menos dañadas, manteniendo su capacidad de respuesta. La llegada de helicópteros Apache añadió potencia de fuego adicional. Un misil Hellfire impactó en el centro del segundo piso, causando daños estructurales graves y generando incendios internos. Pese a la destrucción, después de unos minutos de silencio se reanudaron disparos desde posiciones aún operativas. Las grabaciones de audio recogidas durante la pausa mostraron a Qusay coordinando la defensa, ordenando redistribuir munición y mantener posiciones hasta el final. El segundo Hellfire, disparado poco antes de las 2 de la tarde, alcanzó el ala norte donde se encontraba Mustafa. La explosión agravó el colapso de la estructura y redujo de manera significativa la intensidad del fuego defensivo. Aún así, los ocupantes continuaron resistiendo, utilizando ráfagas controladas para conservar munición. Entre las 2 y las 3:30 de la tarde, las fuerzas estadounidenses implementaron una táctica de saturación de fuego con ametralladoras, rifles automáticos y lanzagranadas. La presión constante buscaba agotar por completo los recursos de los defensores. Las ráfagas breves y precisas que recibían indicaban que, pese al desgaste, la coordinación bajo el mando de Qusay se mantenía. Un intento de asalto terrestre fue repelido con granadas y disparos precisos. Las bajas obligaron a posponer una entrada inmediata. El enfrentamiento se prolongó varias horas más, hasta que cerca de las 4:20 de la tarde se disparó un último misil TOW contra la zona donde aún se detectaban movimientos. El impacto provocó el colapso interno de la estructura, bloqueando accesos y sepultando posiciones defensivas. A las 4:50 de la tarde, tras minutos de silencio absoluto, equipos de asalto ingresaron a la villa. El aire en el interior estaba cargado de humo y polvo, lo que reducía la visibilidad a pocos metros. Utilizando cuerdas, los soldados descendieron a través de brechas creadas por los misiles. Los cuerpos fueron encontrados en lo que había sido un dormitorio. Uday yacía con su arma aún en las manos, con múltiples impactos de bala. Qusay estaba detrás de una barricada improvisada, rodeado de casquillos vacíos que evidenciaban resistencia prolongada. Mustafa fue hallado junto a su padre con heridas de metralla que confirmaban su participación activa hasta los momentos finales. Abid, el guardaespaldas, murió en un pasillo intentando reposicionarse. Las autopsias confirmaron las identidades, los cuerpos fueron fotografiados y las imágenes difundidas para demostrar públicamente la muerte de los hermanos. Debido a los daños faciales, algunos rasgos fueron reconstruidos antes de la toma de fotografías. Posteriormente, los restos fueron enterrados en Tikrit en un proceso discreto, sin rituales formales y sin marcadores visibles. La ubicación exacta se mantuvo bajo control militar, evitando que los entierros se convirtieran en lugares de congregación. Con el final del enfrentamiento, el linaje directo de Saddam Hussein se extinguía en los escombros de Mosul. La operación confirmó la decisión de los hermanos de combatir hasta el último momento antes que rendirse, marcando el desenlace de una persecución que había durado meses y que simbolizaba el derrumbe definitivo del núcleo más íntimo del régimen.